Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al curso de ecografía básica del paciente crítico. En este caso vamos a tener la clase de protocolo Blue. Muchas gracias por estar con nosotros. Un experto desafía al estamento médico al defender que la ecografía de pulmón salva vidas. Este artículo apareció en una revista europea el 17 de octubre del 2007. Hace mención al doctor Daniel Lichtenstein, que es el autor del artículo del protocolo Blue que vamos a ver el día de hoy, y lo traigo a colación de que la ultrasonografía pulmonar hasta no hace mucho era un tabú, un método ineficiente e ineficaz porque supuestamente el pulmón estaba lleno de artefactos que no tenía sentido examinar, y sin embargo este médico francés, terapista, desde el año 1984 está trabajando, estudiando ecografía y finalmente llega a escribe, vuelca sus conocimientos en este artículo que se impuso y que el día de hoy, aún más con la pandemia de COVID que tuvimos, fue sumamente utilizado el método y ya se ha generalizado en todo el mundo. Finalmente, en el año 2008 se publica este artículo en la revista Chess a cargo del doctor Daniel Lichtenstein y colaboradores, que se denominó Importancia del ultrasonido pulmonar en el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, protocolo Blue, el protocolo que vamos a desarrollar en la presente clase. Este estudio se realizó de manera observacional durante 4 años en algunos hospitales afiliados a la Universidad en París, que finalmente se manejó con un total de 260 pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria aguda, a los que finalmente se pudo diagnosticar en forma definitiva con las diversas patologías que causaron la insuficiencia respiratoria, munidos del auxilio de la ultrasonografía pulmonar. La conclusión del estudio fue que la ecografía pulmonar proporcionó inmediatamente el diagnóstico para la insuficiencia respiratoria aguda en el 90,5% de los casos. Por lo tanto, puede agregarse como estudio al arsenal de cuidados intensivos en el caso de estos pacientes. Y además, se dijo que el método permitía ahorrar tiempo, lo que proporcionaría un alivio más rápido para estos pacientes que manifiestan disnea grave. Nosotros para esta clase vamos a considerar un artículo similar al que primero apareció en la revista JAMA, que se denomina Ultrasonido pulmonar en el paciente crítico, pero es del año 2014 del mismo autor, el doctor Daniel Lichtenstein. Desarrollar el método, y hablando de la posición para el examen ultrasonográfico, vemos que se colocan dos manos, como se observa en la diapositiva. Las manos deberían ser como parecidas a las manos del paciente. La mano superior tocando la clavícula, excluidos los pulgares, y la mano inferior pegada a la mano superior. Esto correspondería a la localización del pulmón, y en esta posición se pueden definir 3 puntos. El punto Blue superior, que sería en mitad de la mano superior. El punto Blue inferior en la mitad de la palma de la mano inferior. Y finalmente un punto posterolateral que se denomina punto PLAPS, cuya posición está definida por la intersección de una línea horizontal a nivel del punto Blue inferior y una línea vertical que pasa por la línea axilar posterior.
En esta diapositiva observamos la imagen que corresponde a un patrón pulmonar normal. A la izquierda de la imagen vemos una imagen tomada en modo bidimensional en forma longitudinal que muestra las dos costillas señaladas por las flechas verticales, por detrás la sombra acústica posterior, por debajo de ella una línea ecogénica de 2 milímetros que corresponde a la pleura en su mayor parte parietal y por debajo líneas ecogénicas paralelas que corresponderían a líneas A. La pleura evidencia un movimiento que se denomina deslizamiento, que corresponde a un movimiento de la pleura parietal sobre la pleura visceral. Un movimiento que se ve perfectamente en el modo bidimensional. Además podemos encontrar hasta 3 líneas B, que son líneas perpendiculares a la pleura que nacen en la pleura, se dirigen hacia abajo borrando las líneas A. Y podemos encontrar en la normalidad hasta 3 líneas B separadas por una distancia de hasta 7 milímetros. La imagen de la derecha, tomada en modo M, corresponde a una imagen normal también que evidencia lo que se denomina signo de la orilla del mar, que no hace más que evidenciar la presencia del sliding, el deslizamiento de la pleura parietal sobre la pleura visceral. Imagen correspondiente a un derrame pleural. Su presencia se evalúa en el punto PLAPS. Hay dos signos descriptos para la caracterización de los derrames pleurales. El primero es el signo QUAD, en el que se aprecia la línea que limita el derrame en su parte más profunda. A esta línea se la conoce como la línea pulmonar y corresponde a la pleura visceral. El pulmón debe moverse libremente hacia la pleura parietal durante la respiración. Esto, visto en modo M, dibuja el signo del sinusoide. Los derrames suelen ser anecogénicos, negros. En caso de algún grado de ecogenicidad, esto podría sugerir empiema o hemotórax. Liechtenstein, en 1999, describió la posibilidad de realizar toracocentesis segura en pacientes en respirador, siempre y cuando se conserve una distancia inspiratoria de 15 milímetros entre la pleura parietal y visceral. Consolidaciones pulmonares. La mayoría de las consolidaciones pulmonares se localizan en el punto PLAPS. Existen dos grandes tipos: las consolidaciones translobares, menos frecuentes, y las consolidaciones no translobares, que son más frecuentes. En el caso de las consolidaciones no translobares, el borde entre el pulmón consolidado y el aireado es irregular y dibuja una línea fractal, una línea anfructuosa, rota e irregular, totalmente opuesta a la línea del pulmón. A esto se lo conoce como thread sign o signo de la línea fragmentada. Las consolidaciones translobares, que son más profundas, se caracterizan por el signo tisular, en el que el pulmón comprometido se aprecia igual al hígado, lo que se denomina tissue-like sign. Además de identificar si la consolidación es lobar o translobar, se han descrito dos signos adicionales: el broncograma aerodinámico y el pulso pulmonar. En el caso del broncograma aerodinámico se habla de su presencia para caracterizar a las neumonías dentro de la consolidación. El broncograma aerodinámico consiste en líneas hiperecogénicas de forma variada, de contornos definidos dentro del bronquio, que indican aire que se mueve en el interior del bronquio, que se realzan con la expiración. Este signo permite diferenciar a la neumonía de la atelectasia con una especificidad del 94% y un valor predictivo positivo del 97%. Luego tenemos el signo del pulso, que se genera por la transmisión del latido cardíaco sobre el parénquima pulmonar consolidado.
Vamos a hablar ahora del síndrome intersticial y de su causante más directo, las líneas B. Las líneas B, ¿qué características tienen? Surgen de la línea pleural y se mueven en concordancia con el deslizamiento pleural. Son hiperecogénicas, bien definidas y llegan a la parte inferior de la pantalla borrando a las líneas A. No debemos confundir estas líneas, las líneas B, con las líneas Z que nacen en la pleura pero son diferentes. Cuando existen 3 o más líneas B entre dos costillas, se denominan cohetes pulmonares y constituyen un síndrome que se denomina alveolar intersticial. Las líneas B y el patrón que adoptan se deben a la marcada diferencia en la impedancia acústica entre el aire y el agua, por el engrosamiento que se produce en los septos interlobulares por edema o fibrosis. El número de líneas B es directamente proporcional a la afectación alveolo intersticial. La presencia de un patrón sonográfico con ausencia de líneas B en campos anteriores indica que el paciente puede tolerar la administración de fluidos. El doble de líneas B son llamadas ground glass rockets, cohetes de vidrio esmerilado, correlación con zonas de vidrio esmerilado. En el protocolo Blue, los Lang rockets anterolaterales se consideran. Los posteriores se toman como producidos por gravedad en el paciente acostado. ¿Se entiende? Debemos considerar las líneas B o rockets, Lang rockets anterolaterales, los que se producen en la parte posterior del pulmón serían producidos por la posición del paciente en forma supina en la que se acumula el líquido, por lo que las que tienen real valor son las que están en la parte anterolateral. A la izquierda, imagen en modo bidimensional de neumotórax, por lo que vemos una línea pleural con líneas A indicando gas debajo de la línea pleural con un sliding totalmente ausente, y a la derecha una imagen en modo M que evidencia el signo de la estratosfera. El deslizamiento pulmonar es fisiológicamente más sutil en las partes superiores del pulmón. Su ausencia tiene gran sensibilidad para neumotórax, pero carece de especificidad, porque también podemos observar pacientes sin sliding que no tienen neumotórax, tienen otras patologías, por ejemplo, síndrome de distrés respiratorio, atelectasia por intubación selectiva, adherencias crónicas de la pleura, fibrosis pulmonar, parálisis frénica, parada cardiorrespiratoria. Y una consideración importante es que si aparece una línea B, descartamos el diagnóstico de neumotórax. La presencia de línea B invalida el diagnóstico de neumotórax. En esta imagen, el punto pulmonar. El punto pulmonar es el hallazgo patognomónico de un neumotórax. Es el sitio donde vuelven a unirse ambas hojas pleurales y se deslizan con el movimiento ventilatorio. Se produce un aumento de contacto parietal del pulmón colapsado con la inspiración. Es un signo específico y en modo M se caracteriza porque se produce una sucesión de imágenes normales, o sea, signo de la orilla del mar, durante la inspiración, e imágenes anormales durante la expiración, el signo de las líneas horizontales. Se corresponde con el punto del tórax donde en inspiración el pulmón toca o alcanza la pared torácica en contexto de un neumotórax que no es masivo. Aclarando aún más el concepto, es el lugar donde se origina el neumotórax. Y para finalizar podemos decir, es el punto que muestra la zona de unión de las pleuras en contacto con la zona de las pleuras separadas. Recordemos entonces que es patognomónico de neumotórax.